Bien, hermanos, vamos a escudriñar las Escrituras después de haber orado, después de haber adorado también al Señor. Es necesario que podamos escudriñar la palabra del Señor. Vamos a hacerlo en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31 al 34. Lucas 22, del 31 al 34. Es la porción que nos corresponde estudiar en esta noche. Vayamos entonces a la palabra. Lucas 22 del 31 al 34. Dice la palabra del Señor: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Es un pasaje que conocemos todos. Lo hemos leído antes, pero vamos a aprender y a escudriñar la Escritura a este respecto. El sermón de hoy se llama No nos confiemos. Ese es el título del sermón de esta noche. Oremos. Padre, le rogamos que usted obre en nuestra vida a través de su santa palabra. Comprendemos por ella que es la única verdad, la única revelación que necesitamos para poder transitar por la vida y honrarle con nuestro servicio y con una entrega total de nuestro ser y voluntad. Guíenos y denos luz a través de ella y denos también la gracia de ponerla por obra. Se lo rogamos humildemente en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. No nos confiemos es el título del sermón de hoy. En la vida cristiana, hermanos, existe un peligro muy grande, mucho más grande que cualquier persecución o mucho más grande que cualquier oposición externa. Y este peligro es la excesiva confianza en uno mismo. Cuando el creyente se siente fuerte y estable, en realidad estamos en una situación grande de peligro. El creyente puede llegar a pensar muchas veces que su conocimiento, su experiencia o su fervor son suficientes para mantenerse firme. Sin embargo, el Señor permite pruebas que revelan la verdadera condición de nuestro corazón. Por ello la Escritura dice que aquel que crea estar firme, mire que no caiga. No hay conocimiento teológico que en sí mismo y ejercido solo en nuestra voluntad nos permita sostenernos en pie. Todo el conocimiento bíblico es por pura gracia de Dios que da fruto y buen fruto en nuestra vida. Amén. Pero no es en sí la cantidad de conocimiento que tengamos de la palabra, sino Dios obrando en nuestra vida a través de ese conocimiento. Este pasaje de Lucas, capítulo 22, del verso 31 al 34, en él encontramos un duro aviso dirigido a Pedro, pero también una enseñanza para todo discípulo.
El pasaje muestra, hermanos, el peligro de enfrentar las pruebas y enfrentar las situaciones de conflicto en nuestra vida solo en nuestra seguridad y no en la confianza en Cristo. El peligro que enfrentamos, así nos muestra el pasaje, de creer que somos suficientes para hacer frente a las diferentes tentaciones y a las diferentes pruebas de nuestra vida. Y en realidad no lo somos. No somos en nosotros mismos capaces de no pecar. No somos en nosotros mismos capaces de evitar las situaciones de fracaso. No somos en nosotros mismos capaces de poder enfrentar toda frustración y todo dolor que producen las circunstancias que tenemos que enfrentar día con día. Jesús entonces comienza con una advertencia. ¿Se dan cuenta? En el verso número 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Así que aquí hay una advertencia. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La repetición del nombre, hermanos, manifiesta dos cosas. Manifiesta afecto y manifiesta también urgencia. Es decir, el Señor conocía lo que habría de venir a la vida de Simón Pedro. Y Él le dice, Simón, Simón, con amor, con cariño, pero también con la urgencia de entender que su amigo, su discípulo, va a ser zarandeado como se zarandea el trigo. La repetición del nombre entonces muestra estas dos cosas. El enemigo, hermanos, no descansa y procura sacudir la fe de los creyentes. No es una obra que él voluntariamente y en su fuerza, en el sentido estricto de esa expresión, ejerza. Es decir, él no decide zarandearnos como a trigo, porque Él tenga el poder y la autoridad para zarandearnos como a trigo. Por cuanto los hijos de Dios solamente le pertenecemos al Señor. Somos de Él y estamos en su mano. Amén. Pero Dios permite las circunstancias donde tenemos que ser probados. Por enfermedad, por escasez, las consecuencias de nuestras malas decisiones, los desatinos de estas. Los conflictos en el hogar, con los hijos, con los padres, con el cónyuge, todo ello, sin duda, Dios lo permite. Y Satanás aprovecha la oportunidad que recibe de parte del Señor, recordemos a Job, para poder intentar una y otra vez sacudir nuestra fe. Y Pedro no se había dado cuenta de esto. Como ocurrió con Job, nada puede hacer el maligno sin el permiso soberano de Dios. Job 1, verso 12. Solamente Satanás pudo zarandear a Job, en tanto Dios le permitió que le zarandeara. Y Dios le puso límites en el caso de Job. ¿Recuerdan cuál era el límite? No podía tocar su vida. Podía tocar cualquier otra cosa. Su salud, sus bienes, su familia, sus seres queridos, pero no podía tocar su vida. Y no es que el maligno no quisiera tocar su vida, por supuesto que deseaba tocar la vida de Job, pero él no tiene la autoridad para hacer lo que desea, a menos que Dios le permita ciertas cosas. Y Pedro no entendía esto. Pedro estaba actuando de acuerdo a su ímpetu natural, pero no sabía cuán dura sería la prueba que se acercaba para su vida. Sin embargo, el Señor lo entendía perfectamente bien. Él dice, Simón, Simón, tú no entiendes lo que se acerca. Aún no entiendes la prueba por la que vas a pasar. Pero yo he orado por ti. Amén, hermanos. Él ha orado por Pedro, pero también ha orado por nosotros. Él intercedió por Pedro, pero también intercede por nosotros.
para que podamos ser sustentados, para que podamos ser fortalecidos, para que podamos perseverar aún y a pesar de las pruebas que tenemos que enfrentar. La prueba, entonces, no escapa nunca del control divino. Tiene un propósito santo: revelar lo que hay en el corazón y humillar toda confianza carnal. Toda prueba a la cual tenemos que enfrentar siempre va a tener estos dos propósitos: dejarnos en claro lo que hay en nuestro corazón y humillarnos para que aprendamos a depender exclusivamente de la gracia y del poder de Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Job lo aprendió, Pedro lo aprendió, y nosotros necesitamos aprenderlo cada día. El Señor sin duda nos va a sustentar, pero nosotros necesitamos ser prudentes y comprender que sin la bendición de Dios no podemos salir victoriosos. Solamente en Cristo podemos tener la victoria. Pero el énfasis del pasaje, hermanos, no recae en el poder del adversario. No es la intención de Lucas. Más bien recae en la obra de nuestro Salvador. El maligno siempre va a tomar la oportunidad que tenga para buscar herirnos. Pero el pasaje no trata de mostrar esto, sino el pasaje lo que trata de mostrar es la obra de nuestro Salvador. En el verso 32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que en medio de la aflicción, ya sea de la derrota o ya sea de la misma situación de la prueba, Pedro pudiera ser sustentado. La esperanza, hermanos, de Pedro no estaba en su determinación, en cuántas ganas tuviese Pedro de poder salir victorioso de la prueba, sino el énfasis está en que Dios nos va a sustentar, en que Dios nos va a proveer todo lo necesario, de que Dios no nos va a abandonar en medio del conflicto. Y aunque no entendamos lo que está pasando y por qué está pasando y para qué Dios ha permitido ciertos dolores y angustias en nuestra vida, podremos confiar que, dado que Él es nuestro dueño, nuestro dador de vida y nuestro redentor, va a lograr su propósito en nosotros y nos va a sustentar, sostener y fortalecer en medio de cada una de las pruebas. Así que la esperanza en medio de la prueba es Cristo, porque Cristo es nuestro sustento y Cristo mismo es nuestra fe. Esta es la seguridad del creyente. El Señor no promete que Pedro no caería, sino que su fe no desaparecería. ¿Se dan cuenta? Yo he rogado para que tu fe no falte. No dice yo he rogado para que no caigas, sino yo he rogado para que tu fe no falte. Dios ha previsto todas y cada una de nuestras caídas y ninguna de ellas le es extraña o le toma inadvertido. Pero en Cristo tenemos el ruego permanente de que Él nos va a sustentar con su fe. Su fe nunca nos va a faltar para poder caminar en medio de los valles de la sombra y de la muerte que siempre nos esperan por delante en nuestra vida. El mismo principio permanece para todos los que pertenecemos a Cristo, pues vive siempre para interceder por ellos. Veamos qué dice Hebreos 7:25. ¿Alguien puede leerlo? Hebreos capítulo 7, verso 25. Y ese es un pasaje que nos da consuelo.
Y recordemos que Hebreos siempre presenta, entre otras cosas, a Cristo como el mejor y más grande sumo sacerdote que Dios mismo nos ha provisto. Veamos el texto. ¿Qué dice? 27, ¿verdad? Ajá, es Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se dan cuenta? Viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Así que Jesús no solamente intercede por Pedro, rogando que su fe no falte, sino Jesús delante del Padre ruega e intercede por nosotros para que en medio de la prueba que tú estés viviendo, que yo esté viviendo, nuestra fe no falte. Él es nuestro mejor y más grande sumo sacerdote. No requerimos de un Aarón por cuanto tenemos a Cristo. Amén, hermanos. Estos conceptos hoy en las iglesias carismáticas, donde ensalzan mucho la figura del pastor como un intermediario entre Dios y los fieles en la congregación, es una mala concepción de la cristología y de la eclesiología. Por cuanto nosotros no necesitamos de un intercesor humano, porque tenemos a un intercesor mayor, que es Cristo Jesús y que vive para interceder siempre por nosotros. Así que la lucha que estás pasando, la caída que estás viviendo, aún la derrota que estás experimentando, Dios la ha previsto. Pero aún más que esto, no solamente ha sido previsto por Dios, sino que nuestro Redentor ha estado intercediendo por nosotros para que en medio de esa situación nuestra fe no falte y poder perseverar hasta el final. La perseverancia del creyente descansa únicamente, hermanos, en la fidelidad del Salvador y no en nuestra fortaleza, porque no somos fuertes, somos débiles, extremadamente débiles. En medio del conflicto, nuestras fuerzas siempre son insuficientes. Y no solamente corremos el riesgo de caer en medio de la prueba, sino también, si solamente lo hacemos en nuestras fuerzas, sin duda alguna no nos podemos levantar. Es únicamente Cristo quien nos sostiene y nos levanta. Amén. Después Jesús añade en el verso 32. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El fracaso no sería el final de Pedro. Es decir, el Señor le dice, yo sé que vas a fracasar. Yo sé que vas a fallar. Pero cuando tú regreses, tú debes de confirmar a tus hermanos. Es decir, ¿se dan cuenta cómo el Señor tiene el control de lo que está pasando en la vida de Pedro? Yo sé lo que viene para tu vida, Pedro. Y yo sé que vas a fracasar en esto. Pero yo te voy a sustentar, porque yo he estado intercediendo por ti para que tu fe no falte. Y como yo he sido el que estoy intercediendo por ti, y como yo soy el que te sustenta, te aseguro que vas a regresar. Y no solamente eso, sino que cuando regreses, vas a ser bendición para tus hermanos. ¿Se dan cuenta? Cómo el Señor tiene el control de absolutamente todo en nuestra vida. Él nos es suficiente. Por eso la Escritura dice, de la misma forma en que creísteis en Él, de esa misma forma, andad en Él. Creímos por la fe salvadora, amén, hermanos. Y en esa misma fe caminamos día con día. Yo no sé qué tiene para mí el día de mañana. Lo que sí sé es que el Señor lo sabe. Que el Señor ha intercedido ya por mí. Y aun y cuando cayese, el Señor no se apartará de mi lado y me sustentará.
Y dado que Él tiene el control, hará que yo regrese a hacer la obra que Él me ha encargado hacer. Todo está en las manos del Señor. Y eso nos da consuelo y nos da esperanza. Así que el fracaso no sería el final de la vida de Pedro. Ya restaurado por la gracia, sería instrumento para fortalecer a otros. Dios convierte las caídas humillantes en lecciones de dependencia. Quien ha aprendido su debilidad puede consolar y afirmar a quienes atraviesan pruebas semejantes. 2 Corintios 1, 3 al 4. Dios había previsto que Pedro fracasara, pero aún ese fracaso glorificaría a Dios, por cuanto ahora Pedro no solamente sabría lo que hay en su corazón, sino también podría entender las caídas de otros. Dios tiene un propósito eterno. Sin embargo, hermanos, Pedro en ese momento responde con una seguridad que revela un corazón confiado en sí mismo. Dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Sus palabras parecen nobles, pero desconocen la profundidad de la corrupción del corazón. Proverbios 16, 18 advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. También Pablo exhorta: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 12. La verdadera fortaleza nunca consiste en pensar que uno es capaz de caer, sino en depender continuamente del Señor. Y Pedro lo aprendió en carne propia. Finalmente, hermanos, Cristo anuncia la negación de Pedro. No cantará hoy el gallo antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor conoce perfectamente la fragilidad de sus hijos. Pedro sucumbiría con dolor y entendería que su suficiencia no es suficiencia, sino su suficiencia siempre es derrota. Sin embargo, esa amarga experiencia lo conduciría a una confianza más profunda de la gracia de Dios. Y es exactamente lo que pasa con nosotros. Cada vez que caemos y el Señor nos restaura, va a ocurrir 2 cosas. Seremos más humildes, ya no seremos tan soberbios como la vez anterior. Tendremos que ser más humildes, porque ahora sabemos lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero también tendremos un corazón más dispuesto para bendecir a otros. Concluyamos, hermanos. Este pasaje nos llama a abandonar toda confianza en nuestras capacidades espirituales. La prueba revela que el corazón humano es más débil de lo que imagina. Jeremías 17:9. Nuestra seguridad no está en nuestras promesas. Nuestra seguridad está en Cristo, quien sostiene a los suyos mediante su intercesión constante. Cuando el creyente se siente fuerte en sí mismo, está más cerca de caer. Cuando reconoce su debilidad y dependencia del Señor, encuentra verdadera fortaleza. La Escritura dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. Hermanos, que toda prueba nos lleve a mirar menos nuestras fuerzas y más a nuestro Salvador, quien persevera a los suyos hasta el final. Confiemos, no depende nuestra victoria de nosotros, solo depende de Cristo. Cierra tus ojos y oremos. Padre, usted ha previsto toda situación de fragilidad en nuestra vida. A usted no lo podemos engañar, ni podemos decirle que somos suficientes, porque no lo somos.
Perdone nuestro orgullo y soberbia. Perdone, Señor, nuestra arrogancia. Porque a veces pensamos que porque tenemos mucho tiempo en la fe, somos personas espiritualmente fuertes. Y no es así. A veces pensamos que porque servimos o enseñamos su palabra, somos personas fuertes. Y no es así. No permita, Padre, que confiemos en nosotros. Usted es nuestro único y mejor y más grande y más perfecto sumo sacerdote. Y es usted quien intercede por nosotros delante del Padre. Y es usted quien nos fortalece en la fe. Y cada vez que podemos dar un paso en victoria, permítanos entender que no fuimos nosotros, sino fue usted quien lo provocó. Y cuando caigamos, Señor, muestre su gracia en nuestra vida y levántenos para que usted sea glorificado en fortalecer a estos hijos suyos que somos frágiles, imprudentes, insensibles, orgullosos y soberbios, pero que usted por gracia obra santidad en nosotros y día tras día, con paciencia, pero firmeza, forma en nosotros el carácter de Cristo. Háganos comprender que es usted y únicamente usted quien nos sostiene. Reciba la honra y la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dejo el tiempo al hermano.